Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy quiero mostrarte los cuidados que le doy a mi Eucaris amazónica o lirio del Amazonas. También hay personas que le dicen floritasa o lirio de la Virgen. Según mi opinión, me florece 2 veces al año y tengo una variedad que es enanita o pequeñita, porque sabes que existe el Eucaris amazónico grandiflorum que es muy grande. Este no, este es de hojas pequeñitas relativamente, porque los hay unos que son bastante gigantes. Quiero comentarte que este ya acaba de florecer y que debido a que acaba de florecer me ha dado muchísimos hijos. Mira cuántos bebés me dio esta temporada. Si quieres vamos hasta contarlos. Pero yo le he contado alrededor de 5 bebés. Sí, así es, 5 bebés que me ha dado este maravilloso bulbo. Hoy quiero platicarte de más o menos cómo lo cuido. Esta planta es una planta maravillosa que puedes tener en interior y que no deberás tener al sol porque podría morir. Recuerda que esta planta es de sombra, se da en las selvas. También tengo que decir que es un bulbo bastante fácil de cuidar. Sin embargo, debes de cuidar su alimentación para que florezca muy bien y que las hojas estén así de verdes como este que te estoy presentando. Tiene unas hojas muy bonitas. Lamentablemente la flor dura muy poco. Pero bueno, al menos cada vara floral te puede llegar a dar de 4 o hasta incluso 6 flores de floritasa. Sin embargo, dura muy poco. Es lo malo de esta flor, que tarda mucho en dar flores y que dura mucho. Dura muy poquito, se marchita rápido. Tiene un olor muy ligero a limón, pero muy ligerito, casi imperceptible. Lo bueno es que después de que da la floración sí que nos da hijos. No te recomiendo que lo dividas hasta después de 2 o 3 años. Deja que los bulbos se hagan grandotes. Hoy te quiero enseñar cómo le hago yo para limpiar las hojas del polvo. Le vamos a dar una manita de gato y también lo vamos a abonar y quiero que me acompañes. Así que vamos a traer el agua para limpiar este hermoso lirio. Cuando hablo de plantas de bulbosas, me encanta hablar de ellas. Pero lo que más me encanta es que no sean tan delicadas como las hermosas violetas africanas. Es bastante diferente cambiar de violetas africanas a cambiar a plantas perennes tan hermosas como esta, que son súper resistentes. Hoy quiero mostrarte cómo les doy yo la limpieza o cómo limpio las hojas de esta hermosa planta. Lo que hago es que, bueno, ella como ya está grande, la acerco aquí a la cubetita y lo que hago es que con la botella empiezo a limpiarlas. No me gusta limpiarlas con trapito porque siento que no se les va bien el polvo. Pero también si tú quieres les puedes limpiar con un trapito. Yo no lo hago porque me gusta más que el agua les limpie bien las hojas, que saque todo el polvo que puedan llegar a traer. Y bueno, esta es una planta que le gusta mucho el agua. Eso sí, solamente debes regarla cuando el sustrato esté seco, porque si no, podrías matar la planta. Recuerda que al igual que las violetas, y es más que cualquier violeta africana, a ellas les encanta el agua y sobre todo te piden el agua cuando las hojas se ponen un poquito marchitas. O sea, a ellas les damos agua hasta que vemos que la planta la pide, hasta que vemos que la plantita nos está pidiendo el agua, porque si no la podemos matar. Le mando muchos saludos a Leticia Hernández Monterrubio, que si ves este video me gustaría que me lo comentara, porque me comentó que había comprado plantas bulbosas y quedó de mandarme algunas imágenes. Ya quiero ver los bulbosos, las plantas bulbosas que compró. Y bueno, después de este pequeño comercial, vamos a pasar este hermoso lirio del Amazonas para acá. Ay, mira qué bonito quedó. Está hermoso. Algo que me ha estado pasando es que necesito más espacio para grabar. Pero debido a que cada vez tengo más violetas, pues cada vez nos dejan sin espacio. Sin embargo, sí que voy a dejar un pequeño espacio para poder grabar.
porque se ven en el fondo las otras macetas. Pero bueno, no importa. Hemos limpiado ya la mayoría de las hojas. Ahora vamos a abonar este hermoso bulbo, porque aunque no lo creas, sí que requiere abono. A ella la abono con abono líquido. Cada que riego una vez cada 15 días suelo ponerle abono líquido. Ella es muy afortunada porque debido a que yo riego muchas violetas africanas con líquido, a esta hermosa planta siempre le toca abono que sobra de las violetas. Pero hoy le vamos a poner abono del que tengo por aquí, que ya se los había mostrado yo en otro video. Es un abono de lenta liberación con un 10% de nitrógeno, 10% de fósforo y 10% y 5% de potasio, si no me equivoco. Y bueno, como ustedes ya saben, a pesar de que es una planta que no requiere mucho alimento porque casi no florece, te digo que yo le he visto hasta 2 floraciones al año. Ya lleva su primera floración, pero esperemos que nos dé otra. Eso sí, me dio muchos bulbos esta temporada. Lo que vamos a hacer es agarrar alrededor de 5 gramos, pero lo vamos a dar por doble. A esta planta le vamos a dar 10 gramos de esta solución o de este abono de lenta liberación. Le vamos a dar 10 gramitos, que sería como media cucharada. Yo lo mido de este modo para no equivocarme. Y lo que vamos a ir haciendo es ir colocando el abono alrededor de la maceta. De este modo. Que con ella no me preocupo, realmente no me preocupo, como sí que me preocupo con las violetas africanas, porque ella va a resistir muy bien, va a resistir súper bien al tratamiento. Entonces, con mucho cuidado vamos colocando siempre alrededor. De este modo, que vaya cayendo el alimento. Vamos colocando también por aquí. Evita que toque el bulbo, porque si toca el bulbo nos podemos cargar la planta. También puedes, si tú quieres, como que irlo enterrando, también se vale, pero sobre todo siempre lejos del bulbo. Que no toque el bulbo porque podemos matarlo. Los fertilizantes a veces suelen ser fuertes, entonces no es necesario poner tampoco demasiado. Puse alrededor de 5 gramos en esta primera ronda y ahora voy a poner un poquito más, porque pues esta sí que es una maceta grande. Recuerda que la cucharita tiene que estar, no está desbordante, no, es al ras. De hecho quitamos un poco el exceso. Con este tipo de fertilizantes hay que ser muy cuidadosos. Y que para este tipo de plantas como el Eucaris amazónico o cualquier planta que tengas que sea una bulbosa, con una vez que lo apliques cada 2 o incluso cada 3 meses basta, No les gusta mucho tampoco el alimento de este tipo. Hay que también dejar descansar a la planta. Creo que le gusta más el líquido, que yo lo pongo generalmente cuando se encuentra en flor. Es cuando yo pongo el fertilizante líquido. Pero en este tipo de plantas, la verdad es que no necesitamos tanto alimento porque casi todo el año tienen hojas. El Eucaris amazónico es una planta que yo te recomiendo muchísimo cultivar. Te va a encantar. Hemos puesto toda la cantidad de dosis y ahora con la cuchara lo que vamos a hacer es ir revolviendo un poco la tierra, que no nos quede tan al ras. Vamos como que escarbando un poquito para que se meta súper bien. Y después la vamos a regar. Acuérdate que yo te mencioné que esta planta la debes de regar solo hasta que la planta te pida agua o hasta que el sustrato esté bastante seco. Puedes incluso tú escarbar y ver si el sustrato está seco o no para saber si la puedes regar o no. Si la planta no necesita riego, no la sobreestimules, no la riegues porque la puedes llegar a matar incluso. Mira qué bella planta tenemos por aquí. Está súper grande a pesar de ser una variedad enana. Y que ahora que tenga flores te la voy a mostrar. Porque la vez pasada solamente me dio una vara floral. Ahora la vamos a regar. La vamos regando. ¿Cuánta agua, Chuyito? Mira, yo creo que con 2 vasos tiene suficiente para regar esta maceta.
Incluso podría ser alrededor de un medio litro de aguas, puede ser, poquito menos. Más o menos un vaso tiene como 250 mililitros. Entonces más o menos esa cantidad. No es una planta que requiera mucho. Lo bueno de ella es que sí podemos regar las hojas, ¿eh? No le pasa nada. De hecho le gusta que las hojas cuando las riegues, sentir el agua. Yo siento que es una planta que le gusta bastante el agua. Por eso te digo que es muy diferente cuando se hace con las violetas africanas, porque las violetas africanas odian mucho que les mojen las hojas. No recomiendo yo demasiado mojar las hojas de las violetas africanas, pero sí de otras plantas les gusta, como por ejemplo también a los alcatraces les gusta bastante, e incluso también a los hiperastrum o a los bulbos de hiperastrum les gusta que se les mojen bastante las hojas. Pero en el caso de Leucaris, no te preocupes por los excesos de humedad. Ella es bastante fuerte, simplemente con que no la riegues en exceso basta. 2 vasitos más o menos de agua le bastan a una planta de este tamaño. Te mando muchísimos saludos, espero que te haya gustado este hermoso video de esta hermosa planta que tengo yo por aquí y que tú puedes ver, porque realmente te va a dar muchísimas flores, te va a dar unas flores hermosas y que vas a estar muy feliz con este tipo de hermosas plantas. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y bueno, ya te enseñé cómo cuido mi Ocaris amazónico para que esté bonito, mi floritaza o lirio del Amazonas, como tú le quieras llamar. Y nos vemos en un próximo video aquí con más plantas.